Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:08 en la mañana. Le envío un saludo cariñoso a doña Isabel Vicente, que me dice que aquí, así como defiendo a los jueces de la Corte, defendiera al pueblo. Creo que no me escuchó doña Isabel ayer, donde este periodista comentó con absoluta indignación, y ya lo vamos a conversar con nuestro invitado esta mañana, con Christopher Velasco. Yo me quedé absorto cuando leí la información de que ya había alertas con mucha antelación de lo que iba a pasar en Alausí. Y la pregunta es, ¿qué se hizo? Lo comentamos aquí, nos indignamos. Y en este espacio nos hemos indignado de este clima tan terrible de inseguridad que nos viene azotando. Y hemos alertado de lo peligroso que es normalizar la inseguridad. Así que aquí nos indignamos, estimada Isabel, con todo cariño le digo, nos indignamos de las cosas que considero no están bien. Como siempre digo, algunos se me ríen por esto, pues apenas una opinión de quien les habla, pero así mismo es esto. Yo respeto también la opinión ajena. Y don Miguel Vaca, en cambio, dice que nos enfrascamos en las formas. No es enfrascarse en las formas. El tema es que hay unos procedimientos establecidos en la Constitución. O sea, si no vamos a respetar la Constitución ni las leyes, mejor apaguemos la luz, bajemos la ánfora y vámonos. Hay unas normas. Tenemos una Constitución que nos rige. Y hay que respetar y exigir que el poder político de este país, y exigir que la clase dirigente, que la clase gobernante, que la clase política actúe con base en lo que dice la Constitución, y que no solamente nos obligan que los ciudadanos seamos los que respetemos la Constitución y los políticos se la pasen por encima. Solamente eso para comentar. Christopher Velasco está con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgo. Entrevista absolutamente más que pertinente para hablar de lo que pasó el día de ayer. Christopher, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, qué gusto saludarle, Fabricio. Primero, hacer extensiva desde la asociación un sentido pésame por las personas fallecidas, a todas las familias que en esta etapa invernal, principalmente en el terremoto y en este evento de la UCI, han perdido a sus seres queridos. Un agradecimiento muy grato a todos los organismos básicos de los puestos de socorro por esa labor incansable que hacen para aliviar el sufrimiento humano, y la preocupación y la indignación que casi creo que todos los ecuatorianos tenemos respecto a algunas cosas que pasan en materia de gestión de riesgos, ¿no? La pregunta del millón aquí. Lo que pasó en Alausí se pudo haber evitado, y no me refiero necesariamente al aluvión, pero sí a la magnitud de la tragedia, a los muertos, a la devastación, a los heridos, a los desaparecidos. ¿Se pudo haber evitado, Christopher? Siempre, creo que hay sistemas anticipatorios de toma de decisiones que podrían hacer que los impactos sean menores. Firmemente hemos creído desde la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador el poder fortalecer a la institucionalidad. Hemos defendido esa institucionalidad desde que el presidente Moreno, por ejemplo, quiso fusionarlo con el Ministerio de Defensa. Hemos reconocido también el trabajo incansable que hacen los técnicos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, pero también es necesario ser objetivos en este marco. Digamos, una de las cosas que hemos cuestionado es el manejo de las emergencias, y si bien es cierto, hemos reconocido que la emergencia del día sábado en el tema del terremoto tuvo una mejor forma de coordinación, de comunicación, hoy nos encontramos, digamos, frente a un tema que evidentemente nos causa mucha sorpresa, nos causa mucha preocupación, y sobre todo nos permite entender la indignación de la gente. Un evento como el de Alausí, nos podríamos haber trabajado, digamos, en algunas acciones preparatorias. La primera, si la declaratoria de alerta amarilla estaba dada, digamos, no solamente se trata, y vuelvo a repetirlo, digamos, yo sé que esto no le gusta a alguna gente, y digamos, principalmente a quien hace las consultorías para trabajar estos temas, pero hacer planes de contingencia, planes de emergencia, planes de respuesta, sin antes de entender esta lógica de articulación multiactor, multinivel, no tiene sentido, digamos, porque el plan puede tener unas buenas protocolos, unos buenos lineamientos, pero la gente necesita respuestas. Y en el caso de la UCI, si el riesgo era inminente, lo que cabía no es una alerta amarilla, sino quizás una alerta naranja, y sobre la alerta naranja, la capacidad del Estado de evacuar, digamos, esa es responsabilidad absoluta del Estado. ¿Por qué se genera la alerta amarilla? Hagamos esa mirada retrospectiva a febrero, que creo que muchos no nos enteramos. Yo me declaro ignorante en esto. Yo ayer me enteré, revisando las notas de prensa, que en febrero ya declararon, la Secretaría de Gestión de Riesgos declara la alerta amarilla en Alausí. ¿Por qué se da esa declaratoria inicial?
No es solamente febrero, vamos un poquito más atrás, digamos, los gobiernos autónomos centralizados solicitan al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo en ese tiempo, porque como cambiamos de nombre ya varias veces, entonces a ese servicio le solicitan se realice una inspección técnica de un escarpe, es decir, de un desprendimiento de tierra en una zona específica, y a partir de eso nace un informe en el cual se determina que hay una amenaza latente y que esto podría poner en riesgo a la población. A partir de eso se sitúa, digamos, lo que comúnmente vienen trabajando, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, que seguimos insistiendo, hay que hacer una evaluación de política pública para ver si esa es la instancia de coordinación más pertinente en el caso ecuatoriano y principalmente en el nivel local, ¿no? Recordar ahora, por ejemplo, que se menciona, yo no soy correísta, no soy lacista, soy un técnico que trabaja en esta línea. Ya le van a etiquetar, seguramente buscarán esculbar en la vida de uno y uno claro. vive tranquilo. Yo no tengo compromiso con absolutamente nadie, pero sí con el pueblo ecuatoriano y con la verdad que podemos hacer desde una cuestión de conocimiento, capacidad y conciencia. Yo creo que al final hay algunos límites y también algunos aciertos que hay que reconocerlos como ciudadanos, salir de la polarización y comenzar a trabajar por la dignidad humana. En los momentos de desastre no son para hacer campaña política o para polarizar mucho más a la población, son para aliviar el sufrimiento de esa población, son para dar respuestas tangibles, concretas, en el tiempo más pronto que sea posible y sobre todo en el poder dignificar la calidad de vida de esa población. A ver, declaran la alerta amarilla en la zona y luego de eso, ¿qué vino? ¿Qué se hizo después de que en febrero declaran la alerta amarilla? El exhorto debe haber sido el actualizar los planes de contingencia, planes de emergencia, el poder hacer algunas cosas de acciones específicas en el marco de competencia de los gobiernos autónomos centralizados. Eso se debió haber hecho. Eso es lo que se debería haber La hecho. pregunta es, ¿se hizo? ¿Usted tiene alguna referencia de esto, Christopher? Estoy viajando a la zona para entender de mejor forma los actores qué es lo que pasa, porque si no la opinión podría ser sesgada, ¿no? Claro, pero digo, en este momento... Yo le voy a poner un ejemplo de lo que sé, digamos, para la cuestión de Ayuriquí, que es igual, digamos, un riesgo inminente, una amenaza permanente. Por el río Damas. Exacto, digamos, usted tiene no solo el río Damas, sino también la cuestión de un escarpe activo que tenemos ahí. Los informes del servicio pueden ser informes interesantes, pero al final el servicio deslinda responsabilidad sobre la cuestión de decir que es competencia de los gobiernos autónomos centralizados, del uso del suelo, la cuestión de la forestación en el caso de los gobiernos provinciales, etcétera. Y eso parecería que sigue cayendo en el ping-pong histórico en el que hemos vivido. Por eso la importancia, Fabricio, y lo hemos discutido con usted hace mucho tiempo, de tener una ley de gestión de riesgos para que establezca el orden del sistema nacional descentralizado y que permita tener unas competencias claras en las cuales cada nivel tenga una responsabilidad. Ahora la pregunta que nos hacemos todos, ¿quién es el culpable? Y bueno, los culpables somos el Ejecutivo, la Asamblea y también otros actores que tenemos la posibilidad de incidir y quizás lo podríamos haber hecho de mejor forma, ¿no? Ahora bien, ocurrida la tragedia, ¿qué se viene? Ahorita lo prioritario es la atención emergente a la población. Ahorita es el rescate y vuelvo a decir un agradecimiento afectuoso a todos los organismos de respuesta y socorro que están en la zona, la solidaridad que tienen los diferentes cuerpos de bomberos, los diferentes grupos de preparación que existen en el país para trabajar incansablemente en este rescate. A mí me sorprende mucho también esta forma ligera en la cual pueden manejar la comunicación oficial, pero sin lugar a dudas, si hay un número de desaparecidos importantes, el trabajo de los rescatistas en las 72 horas son de vital importancia. A partir de eso, también hay que decir que lo que habría que evitar es la demagogia sobre la cuestión de ofrecimientos que luego no puedan llegar, como por ejemplo la entrega de viviendas, digamos. Nosotros hemos visto, no solo en este gobierno, sino en varios gobiernos, el ofrecimiento de entregas de viviendas a personas en zonas de riesgo y esos casi no llegan de manera inmediata. Entonces hay que informar a la gente qué significaría eso, cuáles son los albergues donde podrían estar, cómo vas a trabajar el bono de arrendamiento. Yo he preguntado ayer a la Secretaría de Comunicación vía digital si es cierto que el presidente en Machala el día de ayer entregó 6 de los 90 bonos de arrendamiento que se iba a entregar a la población afectada por el terremoto, porque entonces estaríamos hablando de una cosa que no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, al final, Fabricio, lo que queda ahorita es la atención emergente, es fortalecer la capacidad de administración de los albergues, es dar una atención prioritaria, digamos, a la población en tanto los bonos de arrendamiento, en la reubicación que podríamos hacer de los escombros y comenzar a trabajar desde ya cuál podría ser los procesos de reubicación para poder tener un asentamiento más seguro. A mí me preocupa la asesoría que tenga el presidente de la República al mencionar el día de ayer en la noche en el que la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la cual respeto mucho, hemos trabajado en algunas políticas públicas, porque hay que trabajar articuladamente del Estado, más allá de quien gobierne. Digamos, nuestro rol es poder hacer política pública para que se fortalezca el desarrollo territorial y sostenible de los cantones, de las provincias y el territorio, que ha mandado un oficio al alcalde solicitando un terreno para la cuestión de la reubicación. Usted puede
puede preguntar a varios alcaldes en el país. Puedo darle un caso específico, a la alcaldesa de Loja, cuántos terrenos ha entregado al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y cuántas veces ha hecho la reubicación de las zonas de riesgo. Entonces, lo que creo decir es que es un momento de reconocer si es que existen errores, de replantear, digamos, las estrategias y de si queremos ver culpables, los primeros culpables deben estar alrededor del gabinete y, digamos, en esa responsabilidad debemos comenzar a trabajar, porque los cambios son necesarios, no por las personas ni porque tengamos un tema personal con quien guíe la institucionalidad pública, sino porque no podemos seguir haciendo un juego de los desastres y culpando a la naturaleza o al castigo divino cuando es una responsabilidad de todos, porque es una construcción social. A ver, y quiero entender esta parte. ¿No procedería una reubicación o cómo debería darse esa reubicación? La primera cosa es decir cuál es el análisis sobre el cual quieres plantear la reubicación, cuál sería la zona más adecuada para hacer la reubicación. La topografía de Alausí es una topografía compleja, digamos. Está cruzada por varias fallas geológicas, tiene algunas cuestiones, el nivel freático, es decir, la capacidad del suelo para aportar el tema de agua, no es el más idóneo, digamos. Entonces habría que ver a dónde reevacúas. O sea, si no, lo que puedes hacer es otra vez crear más vulnerabilidad. Y lo que ya hemos vivido históricamente, digamos, el mismo Midube ha construido casas para la gente en la reubicación en zonas de riesgo y luego los inundamos, por ejemplo, o luego tenemos afectaciones estructurales. Entonces, ¿a dónde le quieres reubicar? ¿Cuál es el espacio que necesitas? ¿Con qué capacidad vas a poder manejar los recursos? O sea, eso no puede ser al ojímetro. No, o sea, simplemente tampoco ves un terreno y construyes. No puede ser así. O sea, Fabricio, digamos, cuando uno conoce el Estado y ha tenido la oportunidad de conocer los procesos del Estado, no es una cosa del privado de decir hágase y ya se hace mañana. Hay un procedimiento, tiene que haber unos estudios, tiene que haber unos términos de referencia, tiene que haber una asignación presupuestaria. Ayer el señor ministro de Finanzas decía que hay de 60 millones ya destinados del BID y de los 200 millones de endeudamiento que va a hacer porque el correísmo había acabado, digamos, con un fondo de emergencia. Pues si acabó con el fondo de emergencia, el Banco Mundial en el 2021 te estableció las recomendaciones para trabajar sobre la gestión financiera del riesgo de desastres. Y tienes varias cosas que hacer. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas no existe una unidad de gestión de riesgos. No podrías estimar entonces cuántas serían las pérdidas que tienes a nivel del presupuesto general del Estado sobre la cuestión de afectaciones. Sobre la base de lo cual se podría pedir financiamiento externo. Y podrías establecer, pero si, por ejemplo, ni para la pandemia hemos priorizado, por ejemplo, el desembolso de los recursos del Estado, vamos a priorizar para un fondo de emergencia. Entonces hay que ser objetivos, digamos. Y a veces sentimos nosotros desde la parte técnica que nuestros comentarios pueden gustar a unos, disgustar a otros, pero es lo que más se acerca a lo que nosotros podemos ver de acuerdo a la realidad que pasa y el sufrimiento que tiene la gente. Oye, eso que acaba de decir de que no hay una unidad de gestión de riesgos o de manejo de recursos para riesgos, pese a esta recomendación de 2021 del Banco Mundial, debe tener obligatoriamente el Ministerio de Economía y Finanzas esa unidad. La Constitución establece que todas las instituciones públicas y privadas deben tener unidades de gestión de riesgos. No solamente el Ministerio de Economía y Finanzas. No solamente el Ministerio de Finanzas. Pregunta, ¿cuántas instituciones públicas tienen unidad de gestión de riesgos? De acuerdo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, en el nivel municipal creo que llegan al 73% las que cumplen, algunas por resolución administrativa, ni siquiera por ordenanza. ¿A nivel municipal? A nivel municipal. Ese es el dato que más real tengo. Digamos, a nivel de los ministerios, habría que pensar si todos los ministerios tienen estas unidades. Y luego es lo preocupante. Digamos, hoy la Comisión de Seguridad va a discutir en Machala la cuestión del informe para el segundo debate sobre la Ley de Gestión de Riesgos. 15 años, Fabricio. Nosotros hemos venido trabajando 6 años de manera continua para poder hacer que esa ley salga, que esa ley se discuta. Y luego la preocupación que tenemos es que todos los aportes que hemos construido con 33 organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, academia, puedan ser consideradas y la ley tenga una operatividad. Porque si la ley sale para tener letra muerta, no tiene mucho sentido. Entonces, una de las cosas principales que planteábamos es la organización de estas unidades de gestión de riesgo a nivel de lo público y privado. Porque si usted dice que el mandato constitucional establece eso, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Y por qué no tenemos unidades de gestión de riesgo? Y más aún, Fabricio, cuando tenemos alrededor de más de 3.000 algo profesionales que pueden fortalecer esa línea técnica en cada nivel de gobierno y que evidentemente ahora no alcanzan ni el 10% de empleabilidad de ellos. Y puede preguntar a las universidades, la Universidad de Bolívar, la Universidad Internacional, a la universidad, por ejemplo, a la misma Universidad Andina, etcétera, y usted puede ver desde dónde nace esta cuestión. Y para quienes puedan pensar que estoy justificando, digamos, a este gobierno o atacando al otro,
Mucha de la parte técnica que maneja el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos responde a un proceso de larga data, que ha venido manejándose desde la lógica histórica de la transformación de defensa civil a Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, aquí no cabe, digamos, estos epítetos, sino cabe la capacidad técnica, operativa y el entendimiento del Estado para dar respuesta a la población y garantizar sus derechos, que es lo más importante. No, mira este aporte que me escribe un oyente. En este país el 80% se ha construido en invasiones. ¿Es real ese dato o es exagerado? No creo que es un dato real. Digamos, habría que aproximar a los planes de uso y gestión del suelo que establece la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Lo que sí le puedo decir es que hay un porcentaje importante de esos planes que son responsabilidad de los gobiernos autónomos centralizados cantonales que tienen observaciones. Y ese es otro llamado también, porque, insisto, si tenemos que ver, las responsabilidades son compartidas de algunos sectores. O sea, cuando los alcaldes hacen planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión del suelo, no es cumplir solamente la cuestión de la mera disposición de la Secretaría de Planificación. Es realmente jugarse la sostenibilidad de desarrollo de un cantón. Entonces, si usted lo hace vía consultoría por cumplirlo y hacemos el control C, control B histórico que se han hecho durante todos estos años, lo que estamos poniendo en consideración es que el modelo de desarrollo es una copia textual de algún lado o de algún consultor. Necesitamos construir participativamente los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes de uso y gestión del suelo, ese le determina qué zonas de riesgo son mitigables y no son mitigables. Y cuando a veces el servicio me menciona que la lógica de ellos es dar la información y entonces, como ya analizaste el riesgo, hasta ahí llegas, no se olviden que tienen una subsecretaría de reducción de riesgos, no se olviden que tienen una subsecretaría de respuesta y que está dentro de sus marcos de competencias trabajar la reducción del riesgo. Aquí no se discute temas como la transferencia del riesgo, el aseguramiento masivo de la cuestión de los bienes y medios de producción. Aquí seguimos discutiendo la mochila de emergencia, el plan de contingencia, el simulacro. El día domingo el señor secretario de Riesgos anunció que tenía toda la mirada multisectorial lista para la cuestión del Cotopaxi, y el día domingo a la noche tenemos este evento de aquí. Tenemos esa respuesta multisectorial articulada a este tema y evidentemente que es un evento súbito, pero no sé si es que existe en el país y si es que el presidente ha visto, y los podría compartir a todos para poder aportar desde el campo en el que nos encontremos, un escenario de riesgo nacional que le diga, presidente, las zonas críticas en la cuestión de deslizamientos son estas, las zonas críticas para posibles eventos sísmicos por la recurrencia calculada son estas. Usted recuerde que Ambato es una ciudad que está expuesta altamente a la cuestión sísmica, Ibarra está altamente expuesta a la cuestión sísmica. Entonces, cuando te llegue estos eventos, que además vivimos en un país multiamenaza, y no hay que decirlo solo por discurso, sino porque estamos haciendo análisis de esa línea, le permita tomar decisiones. Entonces, cuando no existe eso, lo que hacemos es llevarle cada problema de cada zona, de cada punto para reaccionar. Y Fabricio, no nos va a alcanzar la plata, la capacidad, ni tampoco digamos, esta nostalgia que tenemos de la pérdida de vidas humanas. La indignación de la gente ayer es justificada, porque yo no le puedo decir a una persona cómo voy a partir de las cosas que estoy haciendo ahora a recuperar la vida de sus familiares. Yo no puedo hacer una cosa de ese tipo, y si la gente se indigna porque el director del Ometobo había dicho que no pasa nada, porque el gobernador no había hecho la presencia respectiva, o porque el prefecto o el alcalde, digamos, para eso hay una Fiscalía General del Estado. A mí me parece que la reacción de anoche, totalmente justificada, va de la mano con el hecho de que mucha gente seguramente siente que se pudo haber evitado y no se hizo nada. Y también se hizo poco. Y también hay que llamar a la clase política, digamos, a quienes militan y son parte de partidos políticos y demás, a poder hacer un trabajo primero ahorita de fortalecer las capacidades para que atendamos a la gente de la mejor forma. A los compañeros también, que siempre la cuestión solidaria de los ecuatorianos nos invita a poder hacer donaciones y demás. Es difícil manejar luego las logísticas de entrega. Entonces veamos cómo dinamizamos, Fabricio, la economía de zonas más aledañas donde alguna gente se ha ido a refugiar. Cómo damos recursos para poder tener que las tiendas puedan vender sus productos, que podamos ver en las farmacias la compra de lo que se necesita, porque ese dinamismo va a permitir también recuperarse de otra manera que nunca la hemos hecho. Por ejemplo, yo le invito a toda la instancia del Estado, al mismo servicio, a pedirle, digamos, a la Dirección Nacional de Riesgo de Colombia que le explique cómo está gestionando a nivel comunitario, digamos, el trabajo sobre la reducción de riesgo y los impactos que tienen por las inundaciones, porque también me dirán que esta es una cuestión global, que es producto del cambio climático y que entonces el fenómeno, sí, el fenómeno está claro, digamos, pero el problema es qué estamos haciendo nosotros desde la cuestión de la gobernanza, qué hacemos como instituciones para entender prevenir. Qué significa la gestión de riesgo. No solamente es reaccionar, y hay sino prevenir. Hay que trabajar en la prevención, y hay que trabajar en la prospectiva, hay que trabajar en la lógica de la planificación. Y si eso no podemos, digamos, ¿cómo nos juntamos para aportar? Ahora, regresemos al tema de la UCI.
¿Qué nivel de responsabilidad tiene el gobierno central? ¿Y qué nivel de responsabilidad tiene el gobierno local en esa zona? El Estado tiene una responsabilidad específica a nivel global, digamos, garantizar los derechos de la población. Entonces, si usted me pregunta a mí, como experto, ¿quién debería haber garantizado la seguridad de estas poblaciones? El Estado, en su conjunto. El Estado central. En su conjunto. Ah, todo el Estado. En el Okay. Estado en su conjunto. Si usted me dice las responsabilidades sobre la cuestión de la afectación específica sobre el caso de la UCI, primero yo tomaría en consideración si hubo una declaratoria de estado amarillo, cuál fue la recomendación del COE sobre la cuestión de la evacuación, porque aquí no me pueden decir que se les ha dicho a la gente y la gente no ha evacuado porque ustedes desde el Estado tienen la potestad de hacer uso de la fuerza pública para hacer un proceso de desalojo porque es un tema de seguridad nacional. Y si luego ustedes me dicen que hay una responsabilidad porque dejamos planificar ahí el territorio, la ciudad, el estadio y demás, gran parte de la población del territorio nacional está expuesto a varias amenazas. No se trata entonces de no construir, se trata de que si construimos tengamos claro cuáles son las disposiciones de qué amenazas. Y esa es una responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado. Y por supuesto, Fabricio, digamos, hagamos un ejercicio claro de las responsabilidades de varias instancias. Hay una responsabilidad también de la Asamblea por no tener una ley. Hay una responsabilidad de la Contraloría General del Estado por no darme un nuevo reglamento para el uso y gestión de los bienes públicos en situaciones de emergencia o para evitar situaciones de emergencia, porque es ambiguo el que existe. Hay una responsabilidad también del Ejecutivo, de la Secretaría, de no evaluar la política pública para saber si el COE funciona, no funciona. Es en el único país que yo conozco a nivel de toda la región en el que el delegado que preside el COE es un funcionario distinto al secretario de riesgos. Y entonces, ¿a quién debo escuchar como fuente oficial? Usted decía antes de empezar la entrevista, el ECU dice que la cuestión de la información es del servicio. Entonces, demos la vocería al servicio de riesgos y no estemos jugando en que cuando conviene habla uno, cuando conviene habla otro. Y si es que vamos a hacer vocería en un momento de emergencia, seamos responsables. Totalmente. Porque pasar de 16 muertos a 7 en una, y además no corregir, peor decirme que es un error de tipeo, porque aquí hay unos procedimientos. A mí me parece que es una ridiculez. La evaluación de daños y necesidades que hacen organismos y además apoyado por instancias como la Cruz Roja Ecuatoriana y otras organizaciones, no es menor. Entonces, si esa información no se procesa bien, entonces, ¿para qué estamos desde las 6 horas, desde las 8 horas, desde las 10 horas, si no podemos dar información respectiva al territorio? Ese argumento del error de tipeo a mí me parece tan ridículo porque no es que una persona coge, le manda la información, hace el arte y esa misma persona lo postea. O sea, hay toda una cadena de gente que lo va revisando. O sea, me parece tan complejo y a la vez tan ridículo el argumento ese del tipeo. Tengo un aporte acá, me dice Arturo. Pregunta, o sea que es más urgente la política del nuevo alcalde en el sentido de regularizar barrios que sean posibles regularizarlos en función de un análisis de riesgo, ¿eso es urgente? Claro, y lo hemos hablado, por ejemplo, con el alcalde de Quito actual electo, que planteaba la regularización de barrios a través de una ordenanza. El día de ayer me agradó verlo, por lo menos por TikTok, en el cual explicaba que si la condición de riesgo es riesgo no mitigable, se debería decir a la gente de manera frontal que esa zona no se va a regularizar. Porque también esa regularización significa, Fabricio, que nosotros tengamos que estar pendientes mucho más de que la población no pueda ser afectada por eventos como, por ejemplo, los deslizamientos, las inundaciones, los aluviones en el caso de Quito. Para el alcalde de así, lo primero que cabe en este momento es pensar en el ordenamiento y la planificación del territorio. Entonces hay un equipo pensado en la cuestión de la atención de la emergencia. Debe haber otro equipo que debe estar trabajando cuál es el mecanismo de financiamiento, cuáles son las próximas acciones para garantizar el tema de vivienda, para ver la lógica de servicios de la población afectada. Y eso no puede decir, acabamos la emergencia y luego después recién vamos a ver la cuestión del mecanismo de financiamiento y luego veamos si es que el POA prolongado que tiene el alcalde, que es hasta más o menos octubre, que tiene que mandar su propia planificación, y de ahí al otro año veamos si es que podemos recién construir las viviendas. Eso es lo que no hay que hacer, porque con la gente no se puede jugar y creo que la dignidad de la gente requiere más frontalidad, más claridad, y si no se conoce los procesos administrativos del Estado, dejemos a los entes competentes que nos expliquen. Y eso creo que es una responsabilidad propia del Ejecutivo. Y un aporte adicional, dicen. Claramente me dicen acá la política de pasar de un supuesto Estado obeso a una anorexia del Estado nos está pasando factura. Yo creo que, y lo mencionaba Christopher Velasco, teníamos la Secretaría de Gestión de Riesgos con rango de ministerio, luego querían que la absorbe el Ministerio de Defensa.
Luego del movimiento telúrico de Cumandá, y me acuerdo clarito, en 2018, 2019, decidieron, bueno, no eliminemos la Secretaría, pero convertámosla en Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias. Y ahora otra vez Secretaría. Nos dicen, si nos está pasando factura, y acá un aporte. El geofísico lo mantiene la Politécnica Nacional sin un aporte del Ejecutivo. Su comentario. Nosotros hemos pasado diciendo, y lo hemos dicho aquí también, Fabricio, hay que fortalecer la capacidad del Estado, hay que tener más presencia territorial. Pregúntele al secretario de Riesgos cuál es el contingente que tiene para trabajar en Chimborazo o en las zonas 3. ¿Cuántas personas tiene, digamos, para poder desplazar en todo el territorio? Entendiendo que es Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Si en ese territorio la focalización está en la atención del Cotopaxi, ¿cuánta gente tenía para trabajar en las otras zonas? Si no tienes personal, si no tienes presencia institucional, difícilmente vas a poder hacer un trabajo de prevención. Pero además de eso, el Instituto Geofísico, no solo el Geofísico, el INAMI, el INOCAR, necesita fortalecer su red de monitoreo. Nosotros creemos que somos los que más reconocemos el trabajo que hacen los institutos técnicos, digamos, en el caso del país, pero también es cuestión de decir que si ese presupuesto se incremente, no sea solamente porque la donación de la embajada tal nos entregó la estación meteorológica tal o el acelerómetro tal, porque eso debe ser responsabilidad del Estado, Fabricio. Más allá de un más allá de un fondo de emergencia, solamente quisiéramos en el Ecuador tener un buen fideicomiso para trabajar la reducción del riesgo, porque es un país multiamenaza y que siempre vamos a vernos afectados. Entonces aquí también es un llamado, digamos, a los diferentes actores, al sector privado, a pensar también cómo ayudamos y contribuimos para la transferencia del riesgo, la reducción del riesgo, y sobre todo dejar un mensaje que no lo he dicho anteriormente y me lo he reservado, digamos, por algunas cosas. Quiero ver cómo está el manejo de la atención de la emergencia en la zona, pero ya no es lo mismo hacer ayuda humanitaria en un contexto de violencia, en un contexto de suma pobreza, donde hay desempleo, donde hay un nivel de inseguridad brutal. Hemos tenido reportes de algunos organismos que han sido desvalijados, digamos, al entregar asistencia humanitaria. Entonces ya ni siquiera esa es una condición que podemos tener de seguridad para poder hacer un trabajo de ayuda humanitaria. Y también invitarles a toda la gente solidaria que tenemos a nivel nacional a guiar a las personas afectadas, no solamente en la entrega de los vituallas, si tenemos abogados, si tenemos gente que le ayude a buscar demandar al Estado una responsabilidad, si éste existiera, de poder de reconocer todos los daños que se han generado, si es que quisiesen hacer alguna acusación penal, formal, digamos, en la Fiscalía General del Estado, a eso guiemos, porque la gente en este momento necesita respuestas claras y necesita que las cosas no sean por caridad, sino porque son nuestros derechos, y creo que esa es la indignación que podemos tener la gran mayoría de ecuatorianos cuando pensamos que decimos comentarios o damos declaraciones que juegan con la inteligencia que podemos tener todos y todas, ¿no? Lo último, Christopher, y le agradezco a la persona que nos escribió desde Barcelona. No se puede dejar de lado las alertas ante riesgos inminentes, y en ese sentido el monitoreo de la situación, emisión de alerta roja y desalojo. Esa información la lleva el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, o la Secretaría, y la comparte con todas las instancias de gobierno o ya no, que podrían tener afectación. Por ejemplo, educación ante el riesgo inminente para los estudiantes del Colegio González Suárez y acciones preventivas y de mitigación, nos dice una de nuestras personas que nos está escuchando. Y Sofía Cruz, Sofi, le envío un abrazo, me dice: en Mejía podría pasar lo mismo si se da paso a la destrucción de Santa Catalina. Podría llegar a afectarse a Maguaña y Uyumbicho. La responsabilidad de inmobiliar nos puede llevar a perder la dignidad de personas que compran irresponsablemente esos predios que quieren llegarse a hacer, y la dignidad de aquellos a los que se les afectaría indirectamente por aluviones. ¿Tiene alguna referencia de este tema de Mejía? Aquí tiene que actuar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Recuerde que es una instancia de control. El país tiene institucionalidad, que no la entendamos y no la articulemos es otra cosa, pero aquí hay un superintendente de ordenamiento territorial, y ese superintendente debe dar respuesta a estos procesos como el de Santa Catalina o a otros que pueden tener el territorio, que pueden poner en riesgo la cuestión de la vida de las personas. Entonces, aquí el uso y la planificación, la gestión del suelo necesita tomarse con mayor responsabilidad. Si no, nos va a pasar lo que nosotros hemos vivido ya, digamos, en la ciudad de Quito, entre si autorizamos o no un tema inmobiliario como por ejemplo el Botánica, y si es que es una cuestión de afectación al servicio ecosistémico o no, y luego ese vacío tiene que ser superado, digamos, por unas denuncias formales que puede solucionar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, porque el uso del suelo es responsabilidad de los gobiernos autónomos centralizados. Pero una cosa que sí quiero dejar claro, digamos, Fabricio, y aprovechar este espacio, es que en esta transición pedimos comedidamente a los gobiernos locales, a los alcaldes, a los señores prefectos y prefectas electos, que consideren
capaciten a los profesionales de gestión de riesgo para trabajar en sus unidades, que no sean unidades de a uno, que demos la capacidad de entender que el catastro, que la cuestión del plan de desarrollo, que la cuestión del PUCS necesita tener una mirada de cambio climático y gestión de riesgo, y un llamado respetuoso al gobierno nacional para que si quiere hacer una transformación institucional y quiere diferenciarse de la gestión de otros gobiernos, hagamos una transformación seria de vincular el cambio climático y la gestión de riesgos en una sola Secretaría Nacional que permita tener los recursos suficientes y la capacidad de gestionar. No puede ser posible que una subsecretaría que tiene recursos no pueda hacer cosas como, por ejemplo, el escenario 4.5 de cambio climático. ¿Para qué sirve? Si no es para la planificación y saber cuál es la variabilidad climática que puede tener el país y cómo está articulada la planificación. Si hablamos de que hay 180 millones aproximadamente en cambio climático para adaptación, ¿por qué eso no puede ser visto para la reducción del riesgo? Y tengo un presupuesto de 12 millones en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, si quiere hacer transformaciones importantes, hagamos cosas que están en el Ejecutivo, que son su cancha, y hagámoslos de manera responsable, porque sí creo firmemente en democracia que las cosas se pueden mejorar si tenemos la voluntad y la capacidad para hacerlo. Y entonces hay que rodearse de gente que sea capaz y que tenga la posibilidad de asesorarlo para hacer las mejores cosas en beneficio de todos, no solo de unos. Muy interesantes aportes, Christopher. Gracias por el tiempo. Sé que se va para la zona del desastre. Le agradezco por venir primero acá y obviamente ya Christopher Velasco se va para la UCI. Gracias a nuestro invitado. Él es el presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos, hablando sobre lo que pasó en Alausí. En el último tramo tendremos información fresquita sobre cómo amanece hoy Alausí. Vamos a dialogar con el gobernador de la provincia de Chimborazo y también con con la cabeza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Los bomberos están allá, los bomberos capitalinos están allá en la zona. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.